Hola nuevamente a todos. Vamos a ver una nueva clase de sistema nervioso central y en esta ocasión vamos a ver diencéfalo y cerebelo. Vamos directamente a describir qué es lo que es el diencéfalo. El diencéfalo está ubicado entre el tallo cerebral que habíamos visto en la clase pasada y el cerebro. Lo forman el tálamo, el hipotálamo, que ya lo habíamos visto en la clase de sistema endocrino, y el hipotálamo y el epitálamo, o también denominada glándula pineal. Con relación al tálamo, vamos a decir que representa al 80% del diencéfalo, mide aproximadamente 3 centímetros de largos. Está formada por núcleos ovalados de sustancia gris entre tractos de sustancia blanca. Presenta dos mitades unidas por una comisura gris intertalámica. Y vamos a decir que como principal característica del tálamo, que es una estación de relevo de impulsos nerviosos que llegan desde la médula espinal y el tronco encefálico hasta el área sensitiva de la corteza cerebral. Acá tenemos lo que acabamos de mencionar recién. Acá hay información que vienen de distintas partes, de distintos tipos de receptores de la piel, del músculo. Van por la médula espinal, llegan hasta el tálamo, y el tálamo es el que de alguna manera es una estación de relevo que decide hacia qué sector de la corteza cerebral se va a dirigir ese impulso nervioso. En el tálamo se originan percepciones del dolor, temperatura, presión. Además, coopera con funciones motoras, transmitiendo información desde el cerebelo y ganglios basales hasta la corteza motora. Por otro lado, distribuye impulsos nerviosos entre diferentes áreas del encéfalo. En relación a su posición y función, se distinguen 7 núcleos y tienen funciones como la regulación de emociones, estado de alerta, memoria, grado de conciencia, cognición, etc. El hipotálamo, con relación al hipotálamo, que ya lo habíamos visto en la clase de sistema endocrino, vamos a decir de él que es una porción pequeña del diencéfalo, situada debajo del tálamo, y se encuentra organizada en 3 regiones, que sería el hipotálamo anterior, el hipotálamo medio, el hipotálamo posterior. Esto es dependiendo de cómo clasifican algunos autores, ¿no? Acá tenemos el hipotálamo y su relación con la glándula pituitaria. También habíamos dicho que esta era la glándula hipófisis. Y acá tenemos más detalles del hipotálamo anterior, medio y posterior. Y fíjense en que está conformado por diversos tipos de núcleos. Y hay algunos núcleos, como el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, del cual surgen, en donde se encuentran en estos núcleos los somas de neuronas, de células neurosecretoras que tienen sus axones que se dirigen, son unos axones largos que se dirigen hacia la región de la hipófisis posterior o neurohipófisis, en donde van a volcar sus hormonas al torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos en el núcleo ventromedial, acá tenemos células neurosecretoras de axones cortos que van a volcar esas neurohormonas que eran inhibidoras y liberadoras, que van a actuar sobre otro tipo de células endócrinas que se encuentran en la hipófisis anterior o adenohipófisis. Siguiendo con el hipotálamo y en relación a sus funciones, el hipotálamo ejerce un control sobre muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Hasta el hipotálamo llegan impulsos sensoriales somáticos, viscerales, así como los impulsos nerviosos de receptores visuales, gustativos y olfativos. También en el hipotálamo hay receptores hipotalámicos que monitorean de manera continua la presión osmótica, la concentración de glucosa, la temperatura de la sangre y algunas hormonas. Se relaciona con la hipófisis para producir diversos tipos de hormonas, como ya habíamos visto anteriormente. Siguiendo con las funciones del hipotálamo, realiza un control del sistema nervioso autónomo, regula la contracción del músculo liso, cardíaco, la secreción de glándulas, regula la frecuencia cardíaca, el movimiento de los alimentos por el tubo digestivo y la contracción de la vejiga urinaria, entre otras funciones.
Con relación a la producción de neurohormonas, eso ya lo hemos visto en la clase de sistema endocrino, así que no lo vamos a seguir analizando acá. Simplemente quiero que prestemos atención acá a varias cositas. Acá hay neuronas, son células neurosecretoras que van a producir neurohormonas sintetizadas en un núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, y una de ellas, en una de ellas se va a producir la hormona antidiurética, que va a actuar en los riñones inhibiendo la diuresis, y en otra se va a producir la oxitocina, que bueno, ya lo hemos visto que actúa sobre el útero y sobre las glándulas mamarias. Simplemente eso. Acá tenemos la otra parte, la otra relación del hipotálamo con la adenohipófisis, pero esa parte no la vamos a ver en esta clase porque ya la vimos en la anterioridad. Bien, siguiendo con el hipotálamo, él también ejerce una regulación de los patrones emocionales y de la conducta, junto con el sistema límbico, participa en expresiones de ira, agresiones, dolor y placer, también con patrones de conducta relacionadas con el placer sexual. Acá también es el centro de la regulación de la saciedad a través de los núcleos arcuato y paraventricular y del centro de la sed. Por otro lado, el hipotálamo es el termostato del cuerpo, ya que controla la temperatura corporal. Así que en este sentido vamos a ver estas dos partecitas a continuación en la clase. Por un lado, la regulación del centro de la sed y posteriormente cómo funciona como el termostato del cuerpo. Acá tenemos el hipotálamo con sus diversos núcleos y acá tenemos la hipófisis. Y bueno, ahora vamos a ver un mecanismo de control de la temperatura por parte del hipotálamo. Bueno, vamos a suponer el siguiente estímulo, que es un aumento en la actividad corporal, es decir, estamos haciendo un ejercicio físico intenso. Eso provoca un aumento en la temperatura corporal, ¿no es cierto? Lo cual lleva a un aumento en la producción de calor, que sería el estímulo. Eso es captado por receptores y son transmitidos esa información es captada por receptores, más concretamente por termorreceptores, tanto de la piel como termorreceptores a nivel del hipotálamo, y esa información por nervio sensitiva, por la vía sensitiva aferente, es llevada a neuronas del hipotálamo, las cuales van a enviar la información por la vía eferente a fibras del músculo liso alrededor de los vasos sanguíneos en la piel, que van a provocar una vasodilatación. Con esa vasodilatación lo que se va a provocar es una mayor circulación sanguínea, y de esa manera se propaga más el calor, provocando una disminución en el calor. Y por otro lado, a nivel de las glándulas sudorípadas van a provocar la liberación de sudor. El sudor va a provocar la evaporación de ese sudor, también va a ser una disminución en el calor, y eso de alguna manera va a retroalimentar a este estímulo corporal inicial, que era el aumento en la temperatura corporal, llevando a la disminución. O sea, digamos, todo este efecto va a llevar a una disminución en la temperatura corporal. Acá tenemos otro esquema de cómo se ejerce el control de la temperatura por parte del hipotálamo. Acá de nuevo tenemos un balance en la temperatura corporal. Esta sería la temperatura corporal normal, supongamos que sea 37 grados, y vamos a comenzar a través de un estímulo que sería una baja en la temperatura corporal, es decir, con el frío se produce, ¿no es cierto?, una disminución en la temperatura corporal. Esa información es captada por receptores de células termosensibles, tanto de la piel como del encéfalo. Por la vía aferente van a llegar al centro de control, que es el centro termorregulador del hipotálamo, y se va a enviar información vía aferente a los músculos esqueléticos para que se empiece a tiritar. Entonces, a través de ese tiriteo se genera calor, aumenta la temperatura corporal, y bueno, eso provoca que cuando se alcance una temperatura adecuada se hace el estímulo.
Bien, eso en relación a un estímulo que es la disminución de la temperatura corporal. Con relación, ¿qué pasaría con relación si la temperatura corporal sube? Como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Los receptores termosensibles en la piel y en el encéfalo, por la vía aferente, envían la información al centro de control, que sería el hipotálamo. El hipotálamo, a través de dos efectores, que acá se muestra solamente uno, que es estimular a la glándula sudorípara para que liberen sudor. Esa evaporación del sudor provoca una baja en la temperatura corporal. También habíamos dicho que se produce una vasodilatación de los vasos sanguíneos, favoreciendo, ¿no es cierto?, una mayor circulación de la sangre y permitiendo la disipación del calor. Esta disminución en la temperatura corporal va a hacer que se llegue hasta la temperatura óptima. Bueno, de nuevo, siguiendo con el control de la temperatura, vamos a ver que esto de manera muy general, que la temperatura de la piel, ¿no es cierto?, a través de termorreceptores de la piel van a captar, van a monitorear permanentemente la temperatura y van a elevar esa información tanto a la corteza cerebral como al hipotálamo. Si la temperatura es muy baja, bueno, se van a generar algún tipo de respuesta voluntaria. Como por ejemplo, si nos hace mucho frío, por un motus propio podemos comenzar a movernos para calentar el cuerpo o ponernos más ropa. Y por otro lado, si se va al hipotálamo, esa información cuando llegue al hipotálamo, va a generar algún tipo de respuesta involuntaria, una de ellas que en la fibra muscular esquelética va a provocar el tiriteo. Por otro lado, a través de los nervios simpáticos, va a provocar lo siguiente, que la glándula suprarrenal libera adrenalina, que la glándula sudorípada generen sudor, provocando la transpiración, o que en las arteriolas de piel se produzca una vasodilatación. Todo eso, como bien dijimos, van a provocar, ¿no es cierto?, modificaciones en la temperatura corporal. Por otro lado, el hipotálamo, a través de la glándula, el hipotálamo va a liberar esta hormona, si ustedes se recuerdan, es la hormona liberadora de tirotropina, que en la glándula hipófisis va a provocar la liberación de hormona liberadora de la hormona tirotrópica, la cual a su vez va a actuar en la glándula tiroide para producir T3 y T4, y ese T3 y T4 junto con la adrenalina liberada por la glándula suprarrenal van a provocar un aumento en la actividad metabólica, como vimos en clase pasada. Acá algo más sobre el control de la temperatura. Si la temperatura de la piel disminuye, fíjense en acá una cosita, ¿no?, que acá tenemos distintos tipos de vía, una vía nerviosa y una vía hormonal. Todas ellas se conjugan para modificar la temperatura corporal. En este caso, la temperatura corporal, ¿no es cierto?, a través de termorreceptores de la piel se envía información, como ya vimos anteriormente, a la corteza cerebral. La corteza cerebral va a enviar información hacia la musculatura esquelética, y bueno, acá se va a producir eso va a llevar a que voluntariamente se produzcan algún tipo de respuesta, como ser movimientos voluntarios o tiriteo voluntario. Y por otro lado, también se puede enviar esa información al hipotálamo, y del hipotálamo, a través de la vía simpática, va a llegar información a arteriolas de la piel, que como ya bien dijimos, pueden, dependiendo si es una modificación, si es un incremento, una disminución de la temperatura, se va a provocar una constricción, una dilatación de los vasos sanguíneos. La constricción cuando hay una disminución de la temperatura, y la dilatación cuando hay un aumento de la temperatura. También si hay una disminución de la temperatura, puede llevar a la piloerección de los músculos activar a los músculos piloelectores. Si el caso fuese un incremento en la temperatura, se va a activar a que las glándulas sudoríparas generen sudor, o también se va a activar a la grasa parda y a la médula suprarrenal para que haya un aumento en la tasa metabólica,
sin actividad del músculo esquelético. Esto se conoce como termogénesis no irritante, y lo mismo, ¿no es cierto?, a través de una vía hormonal, como ya habíamos visto, a través del eje hipotálamo hipófisis tiroide, se va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, que en la hipófisis va a provocar la hormona tirotropina, la cual a su vez va a actuar sobre la glándula tiroides para que produzcan T3 y T4, la cual junto con la activación de la grasa parda, la adrenalina y estas hormonas que recién mencionamos aumentan la tasa metabólica. Bien, eso es cómo es el mecanismo complejo de regulación de la temperatura que realiza el hipotálamo. También habíamos dicho que el hipotálamo regula o activa el centro de la sed. ¿Cuándo se va a producir esto? Cuando haya un aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular. ¿Qué significa un aumento de la osmolaridad? Eso implica que hay un incremento en la concentración de solutos con una pérdida de solvente, que en este caso es el agua. Esa información es captada por hemorreceptores y activan al centro de la sed en el hipotálamo, generando la sensación de sed que muchas veces tenemos. Pero ese mecanismo por sí mismo es ineficiente y se necesita complementarlo con la actividad de la hormona antidiurética. Pues bien, vamos a ver cómo es esto, cómo se logra el equilibrio hídrico en disminución de agua disponible. Entonces, los hormoreceptores que captan, digamos, una disminución en la presión osmótica, ya habíamos dicho que esto se da cuando aumenta la concentración de soluto y disminuye el volumen de agua, que es el solvente. Esos hormoreceptores van a estimular al hipotálamo. Ese a su vez va a secretar, fíjense en esta, la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. En el hipotálamo es transportada, esa hormona antidiurética es transportada por los axones y es liberada en la zona de la neurohipófisis, la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a actuar en los riñones, más concretamente en el túbulo colector distal, y ahí va a favorecer una mayor reabsorción de agua y una menor formación de orina, es decir, va a evitar la formación de orina, de ahí el nombre de hormona antidiurética. Entonces, ¿cómo es la liberación de la hormona antidiurética? Los hormoreceptores del hipotálamo, al captar la osmolaridad del plasma, captan indirectamente el estado de hidratación. Entre menor sea este, mayor es la concentración de soluto. Por lo tanto, el hipotálamo envía un impulso nervioso hacia la neurohipófisis para secretar hacia la sangre la hormona antidiurética, que también habíamos dicho que se llama vasopresina. Esa hormona antidiurética va a actuar de tres maneras, que lo vamos a explicar en este esquemita. Fíjense, entonces, la presión osmótica sanguínea alta es captada por los hormoreceptores del hipotálamo. Los hormoreceptores activan a las células neurosecretoras para que comiencen a producir, a liberar hormona antidiurética. La hormona antidiurética a través de los terminales axónicos es liberada hacia el torrente sanguíneo y desde allí se dirige hacia los riñones para provocar una mayor retención de agua, disminuye la excreción de orina. También se dirige a la glándula sudorípara para que haya una menor pérdida de agua por transpiración, y también a las arterioles, las cuales se contraen para aumentar la presión arterial. Todo esto provoca que la presión osmótica sanguínea baja, que la presión osmótica sanguínea baja inhiba a los hormoreceptores hipotalámicos. Y esa inhibición de los hormoreceptores disminuyen o frenan la secreción de hormona antidiurética. Bien, dijimos que el hipotálamo controla la sed, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se activa el centro de la sed? Cuando hay un bajo volumen sanguíneo y un aumento en la presión osmótica. Eso lleva a no dar la sensación de sed y se provoca el consumo de agua. Pero al mismo tiempo, receptores en el hipotálamo captan esta información y a través de la neurohipófisis se libera la hormona antidiurética, la cual actúa a nivel de los riñones
y en los riñones, más concretamente en los túbulos colectores, se reabsorbe agua. Se reabsorbe agua, hay una mayor reabsorción de agua, y eso hace que el consumo de agua más el aumento del volumen sanguíneo provocan un descenso en la presión osmótica, lo cual inhibe el estímulo inicial. Bien, acá tenemos los mecanismos combinados de sed con hormona antidiurética. Dijimos que esto se activa ante la pérdida de agua, que provoca un aumento de la osmolaridad. Hay por un lado, la liberación de hormona antidiurética, la cual esa hormona antidiurética provoca una mayor reabsorción de agua en el túbulo colector de los riñones. Por otro lado, la sed hace que aumente la ingesta de agua. Todo esto provoca que haya una dilución de líquido orgánico, y esta dilución de líquido orgánico lleva a una inhibición de la hormona antidiurética y por otro lado a una inhibición de la sed. Bien, con lo anteriormente mencioné, con esto nosotros hemos terminado de ver algunas de las funciones de los mecanismos que encontramos en el hipotálamo. A continuación vamos a ver el cerebelo. Simplemente decir que el cerebelo, como una de sus principales funciones, evalúan cómo se llevan a cabo los movimientos iniciados por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos ordenados no se ejecutan adecuadamente, envían señales a la corteza para que esto se corrija. Básicamente ejerce una regulación tanto de la postura como del equilibrio. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Continúen estudiando y cualquier duda nos vemos a través del foro o que ustedes escriban en algún tipo de mail.